Alberto Peláez es corresponsal de telereportaje en Europa. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Gustazo, Alberto, de recibirte en cabina. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, pues encantado siempre de estar aquí contigo y con mis compañeros y de venir a Tabasco, sí. Que lo veo siempre tan fructífero y tan... Es un vergel este estado. Has venido muchas veces y nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, pero también a México. ¿Hay un significado especial de México para ti? Claro, hombre. Bueno, México es mi segunda patria. Y yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo. Este es un gran país, este es mi país. Yo me siento muy mexicano. Es verdad que no seseo como vosotros, pero ni tengo pasaporte mexicano. Siempre digo que tampoco hace falta tener un pasaporte o emular el seseo, ¿no? Yo creo que se demuestra más con actos el amor a la patria. Y lo que uno siente, ¿no? Además, claro. Lo que uno, cómo te emocionas, cómo te llena, cómo disfrutas cuando estás en un lugar y sientes que perteneces. Lo has dicho, es un significado de pertenencia. Y insisto, yo creo que también forma parte de los hechos. No hay que decirlo mucho, hay que hacerlo. Yo siempre he intentado hablar, yo siempre hablo de México en España, porque además es mi obligación. Más allá de que uno sea periodista, uno también es lo que le sale del alma, y a mí siempre me sale del alma hablar bien de México, lo quiero mucho. Pero vale la pena también decir que Alberto está casado con una mexicana. Bueno, Mónica. claro, es que sin Mónica yo creo que por lo menos el 60% de Alberto Peláez no hubiera podido fructificar, ¿eh? ¿Tanto así? Sí, yo lo digo siempre. Bueno, Mónica es un encanto, tengo la mucho oportunidad de conocerla y la verdad que... ¿Ahora está aquí? Sí, claro. Bueno, como bien sabes tú, vamos luego a comer los cuatro con Orienta. Sí, bueno, es un gusto recibirles a los dos, pero bueno, más allá de todo, disfrutas México, disfrutas la comida, ¿te gusta la comida? De pronto la comida mexicana es un tanto cuanto compleja para algunos por lo condimentado, por lo picoso, no la terminan de entender algunas personas, algunos extranjeros. A mí me encanta la comida mexicana, y es más, nosotros en casa, claro, desde que nos casamos en el año 97, pues nosotros comemos con salsa y con chile todos los días. ¿Sí? ¿Ya estás acostumbrado? Hombre, hace muchos años. Lo que pasa es que ahora, como te contaba, como me tienen que operar de unos divertículos, ahora tengo que cuidar más la dieta pero bueno... ¿Tu comida favorita de México? Los chilaquiles me encantan. Me encantan todos los antojitos, los guaraches, son espectaculares, ¿no? El chile poblano me gusta también. En fin, yo creo que ya cuando nos metemos en el mundo de los insectos, de los escamoles, pues yo eso se lo dejo para amor y para mis hijos, que les encanta. Pero cuando tómate un chapulín, pues tómatelo tú. No tengo necesidad tampoco. Te cuesta esa parte. Sí. Pero bueno, todo lo demás, muy bien. Me encanta, me encanta. ¿Cómo defines al mexicano? Tú los conoces muy bien, tienes muchos amigos mexicanos, periodistas, artistas, académicos, políticos. Te has relacionado con todos ellos por décadas, Alberto. El mexicano tiene una idiosincrasia muy particular. Y yo lo digo siempre en Madrid, cuando estoy con amigos míos y me dicen, no, es que soy muy triste. Digo, pues mira, busca un mexicano, una botella de tequila y un mariachi y te lo vas a pasar de miedo. Ese hombre es una persona muy ocurrente, muy divertida, enormemente divertida, que no conoce el significado de la palabra depresión. No digo que lo exista, digo que lo relativiza mucho. El mexicano tiende a relativizar mucho las cosas, no hay más que ver el significado que tiene la muerte para el mexicano. Las calacas, las catrinas, el Día de Muertos. Cómo en torno a todo eso se hace un mundo sumamente relativo y nada se categoriza y nada existe como algo absoluto. Y eso habla del mexicano como una persona que tiende a relativizar las cosas. El mismo significado del tiempo. Cuando te hablan, no, pues ahorita, ¿y ahorita qué? ¿Cuándo es ahorita? Ahorita dentro de 10 minutos, ¿es mañana o no va a ser nunca? Cuando te dicen, deja checo, digo, Dios mío, ya lo hemos fastidiado. A un español. Pero claro, yo es que tengo la suerte de ser un hispano-mexicano y entiendo el lenguaje criptogramático que tiene el mexicano. No, pero no es fácil, no es fácil. El significado, la simbología, ¿no? Del lenguaje de nuestra
nuestras formas de decir las cosas también, ¿no? Sí, sí. Sí, te digo que por eso a veces los negocios no llegan a fructificar del todo, porque el mexicano tiene un lenguaje muy criptogramático que solamente entiende el mexicano o que entendemos los que somos biculturales, ¿no? Pero una vez que lo entiendes y te adentras y lo asimilas y lo aprehendes, bueno, a partir de ese momento te metes en una cultura que es no rica. Lo siguiente. Alberto Peláez, ¿ha cambiado la forma de hacer periodismo en el mundo? Bueno, yo creo que los periodistas, como tú, como yo y nuestros compañeros, que somos periodistas que intentamos ser periodistas de raza, lo vamos a hacer toda la vida. Ahora, que existan las redes sociales y que son las que están inundando y son las que están categorizando el periodismo también es verdad. Si ahora salimos de aquí y, pues no sé, un accidente de tráfico y lo subimos a internet, a WhatsApp, a Instagram, a Twitter, y eso desde luego es una noticia que estás dando. Hay un accidente y un señor... Ya cualquiera puede ser periodista. No, yo ya no estoy tan... O sea, yo creo que sí, que cualquiera puede subir una foto, pero el manejo, el tratamiento... O dar una noticia. Claro, pero el tratamiento de la información, el manejo de la información, contrastar la información, mimar la información, olisquear la información, eso sabe hacerlo Manuel Sivilla, Alberto Peláez y nuestros compañeros, porque para eso estudiamos y para eso lo hacemos todos los días desde hace muchos años. Es como si a un señor que está enfermo del corazón le dice, ¿usted quién quiere que lo opere? ¿Un cardiólogo o un callista? Pues evidentemente un cardiólogo, pues esto es lo mismo, ¿no? Cualquiera puede subir una nota, una noticia, pero no todos saben tratar la noticia. Y eso es muy clásico, ¿no? Eso, porque para eso nos enseñaron. ¿Las redes sociales han ayudado o han perjudicado en la labor periodística, Alberto? Bueno, no creo que ni han perjudicado ni han ayudado. Yo creo que es un complemento más. Es el complemento. Hoy en día, cualquiera de nosotros tiene que tener redes sociales, tiene que saber manejarlas y tiene que saber cómo utilizarlas. Y es un complemento muy importante, un complemento sustantivo. Pero la forma de hacer radio, la forma de hacer televisión, tú que lo haces todos los días, la forma de escribir, eso es una parte innata nuestra. Ahora, el tema de las noticias falsas han impactado muchísimo porque vemos cómo la sociedad de pronto se mete en esta ola de noticias falsas y las empieza a divulgar y se hace viral, se viraliza, y esto con una connotación negativa. Es una lucha la que tenemos hoy los medios de comunicación y los periodistas contra las noticias falsas, contra las fake news. Y eso, mi querido Manuel, es muy difícil de poder luchar contra ello. Además, es que hoy no sabes ya qué es fake y qué no es fake. Por ejemplo, ahora que sale todo este tema de la pandemia, hay muchas informaciones de que están en contra de las vacunas y todo eso. Y a veces me pregunto, ¿hasta dónde son falsas o no? Cuando te dicen, no, es que no sé cuántos médicos han muerto después de la vacuna. Lo estaba leyendo en Reuters, que es una fuente muy solvente. ¿Es fake news o no? O a lo mejor sí, a lo peor sí. Entonces, o incluso manipulación, perdón, Alberto, de los grupos farmacéuticos, de estas grandes empresas que pues están tratando de hacer la mayor cantidad de dinero aprovechándose de esta circunstancia. Claro. En el momento en que ya estamos todos ahora sí interconectados, porque llevamos queriendo interconectarnos hace mucho tiempo, estuvimos en ciernes, ahora ya estamos completamente interconectados. Y lo que está pasando en Auckland, en Nueva Zelanda, impacta en Villahermosa, impacta en Madrid, impacta en Oslo o impacta en Moscú. Y además a tiempo real. Desde el momento en que eso existe, ya cualquier cosa puede existir. Por eso es muy difícil poder deslindar una noticia que es falsa o fake de una que no lo es. Es muy complicado. Por eso estamos nosotros los periodistas, para saber qué es fake y qué no. ¿Qué piensas de los influencers que están hoy muy de moda, que editorializan, que dicen, que señalan con el dedo acusador, que se ríen, que bromean, que insultan, bla, bla, bla? Es una manera nueva de comunicar, no de hacer periodismo, sí de comunicar. Ahora, no deja de ser triste que, sobre todo, especialmente la gente joven, mis hijos, sin ir más lejos, los tuyos que son más pequeños, pero tantos hijos de tanta gente y tantos amigos y tantos no, que siguen a estos chicos jóvenes que ganan auténticos dinerales
y que se convierten en líderes de opinión. Nada más y nada menos que en líderes de opinión. Claro, influyen. Y digo, bueno, ¿y dónde queda entonces Emmanuel Sivilla? ¿Y dónde queda Alberto Peláez? ¿Y dónde queda mucha gente? Gente que llevan durante muchos años haciendo un esfuerzo diario de levantarse muy temprano, en tu caso, por ejemplo, o de estar trabajando mañana, tarde y noche para que lleguen ahora unos chavales de 22 años o 23 y además, fíjate que es que son influencers porque es que una se maquilla muy bien, porque otro sabe cocinar unas hamburguesas y así. O porque es muy simpático, o porque hace puras ocurrencias. O porque narra un partido de fútbol de una manera divertida. Bueno, eso es un líder de opinión. O porque hay mucha frivolidad en lo que dicen, porque compran cosas muy caras, o ¿no? Bueno, consejos. Lo acabas de decir. Es que el influencer se convierte en un frívolo, y no solamente él, los que le siguen. Es que arrastra son a todos millones, los que le siguen. Sí, claro. Es todo un tema, este tema de los influencers, que incluso en política están hoy participando activamente. Ve el escándalo que hay con el Partido Verde, porque contrató a los influencers que, bueno, decían, pues yo voy por el verde, porque el verde y el planeta y la ecología, y que ¿no? son un día antes o 2 días antes. Sí, todo este escándalo y dinero no canalizado, porque se dice que les pagaron, aunque algunos lo niegan, otros dicen, bueno, me dieron 10,000 pesos, ¿no? Pero al final hay todo un tema que incluso en política, la manipulación de estos personajes, y bueno, el caso más claro, el de la esposa de Samuel García, el de Nuevo León, el gobernador electo de Nuevo León, que él, pues un personaje, aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, poco serio, diría yo un payaso, un bufoncito, y hoy gobernador del estado más importante del país, industrial, con grupos poderosos. Y ese es el gobernador, y dicen la esposa, que es una influencer, le ayudó muchísimo en todo el tema, porque bueno, ponía cosas, bromas, se burlaba de él, increíble. También va describiendo una sociedad y qué contenidos quiere recibir esta sociedad. Esto no quiero decir, no quiero que sea un demérito, ni quiero que la gente piense que es una crítica, pero sí creo que la política es algo mucho más serio. El servicio público tiene una connotación casi asceta, vamos a decir. Y hombre, hay estados aquí en la República donde un gobernador es un antiguo futbolista, y en otro donde este muchacho, que no dudo que sea no le conozco, pero como esos casos hay muchos más, y dices, bueno, ahora sí que hemos llegado al punto más álgido de la frivolización. Y claro, te encuentras a personajes que dices, bueno, si este señor no sabe gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar un estado o un país? Pero es una cosa que pasa en todo el mundo. Y es peligroso. Hombre, es peligroso, y sobre todo que es que no hay una preparación. Para ser el gobernante tienes que tener una preparación mínima intelectual. Y tienes que saber lo que hace y tienes que saber lo que estás hablando. No puedes tener una verborrea fácil y soltarla y vomitarla. No, hombre. Y mucho menos las actuaciones tienen que ser todavía más serias. La seriedad que debe haber en la profesión por lo delicado de los contenidos, la autocensura que cada comunicador debe tener, saber los límites hasta dónde llegar, digo, sin coartar la libertad de expresión, pero sí entendiendo y poniendo por delante el bien común. Los mensajes que enviamos, cómo impactan, y eso vemos que no ocurre en redes sociales, sino tal vez todo lo contrario. Claro, por eso te digo que habría que hacer una revisión, y a lo mejor, fíjate, hasta regularlo, ¿no? Es decir, creo que es importante que cuando uno maneja un medio de comunicación, que hoy pueden ser las redes sociales, lo haga con responsabilidad. Porque si no, llegamos a eso, a los ejemplos que estábamos dando antes. E insisto, yo creo que la política es un ejercicio mucho más serio que todo eso. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Alberto Peláez, que siempre nos reporta desde Europa y hoy está en la cabina de telereportaje. ¿Cómo ve Alberto Peláez a las nuevas generaciones de periodistas? Tú tienes toda la experiencia. ¿Cuántas décadas ya en esto, Alberto? 40 años. Que se dice muy pronto, pero son muchos toda años. Una vida. Toda una vida, efectivamente. Bueno, sí. También toda la experiencia, has vivido muchos momentos, has contado la historia también,
situaciones, en momentos cumbres de la humanidad, has estado en guerras, en fin, pues tienes la experiencia y también eres un gran observador. Yo te conozco de hace varios años ya y quisiera tu análisis sobre la nueva generación de periodistas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás encontrando? Cuando los periodistas jóvenes o quieren estudiar periodismo me dicen que qué debo de hacer, que tampoco yo soy nadie, ni no soy ningún oráculo de Delfos, pero bueno, es verdad que les gano unos cuantos años por la experiencia. Yo les digo siempre a los jóvenes que lo primero que tienen que hacer es leer y estudiar. Es fundamental. Más allá de las redes sociales y de lo que estábamos hablando antes, yo creo, Manuel, que un periodista tiene que ser una persona muy actual. Formada. Muy formada. Además de aprender idiomas y ser políglota, todo eso que evidentemente está sobreentendido. Pero, por ejemplo, no sé, si uno quiere diseccionar la actualidad, uno tiene que saber cuál es la actualidad y cuál fue la actualidad. Es decir, no te estoy diciendo que conozcas a los reyes visigodos, no. Pero sí es muy importante conocer lo que pasó. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Ilustración. Es fundamental porque gracias a ellos fueron nosotros somos ellos fueron el abrevadero nuestro. Y al revés, perdón. Y si no entiendes eso y no sabes qué pasó en la Revolución Francesa y no sabes qué fue la paz de Westfalia, etc., una serie de datos mínimos, no puedes llegar a entender lo que pasa, ¿no? Es tener contexto para poder entender el presente en referencia al pasado, ¿no? Sí, la literatura siempre también he considerado que es muy importante, porque si quieres hoy leer a un autor actual, tienes que conocer también a los autores anteriores. ¿Y están estudiando? ¿Están preparándose las nuevas generaciones de periodistas? Sí, claro, hoy es un prisma distinto, hoy es un prisma, es el prisma de la especialización, lo cual está muy bien, ¿no? Porque, no sé, esto es como el que estudia el griego y no sabe más que, o de Roma y no sabe más que de moneda etrusca, pero de eso sabe mucho, ¿no? Es importante hoy tender hacia la especialización. Los periodistas corresponsales como yo, que somos todólogos, somos una especie en extinción. Y está bien que sepamos de todo, pero uno tiene que tender hacia la especialización, yo creo. ¿Hoy la especialización marcaría la diferencia? Sí, entre otras cosas. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. En estos 40 años has visto de todo y has vivido muchos momentos claves y críticos. Te pregunto hoy, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado en estos 40 años de carrera? Hombre, me han impactado muchas cosas. Es verdad que el pozo de las 20 guerras te dejan un escenario de dolor interno, de alma duro y difícil de gestionar, ¿no? Lo vas gestionando porque ya son muchos años. Pero bueno, todas las guerras... mira, a mí las guerras me ayudaron, Emanuel, primero para entender mejor al ser humano, para hacerme más filántropo, para querer más al hombre. Yo soy de los que creen que el hombre sí es bueno por naturaleza. Yo no creo que el hombre sea un lobo para el hombre. Creo que en las guerras uno ve lo más maravilloso del ser humano y lo más misérrimo. Y luego además las guerras a mí me ayudaron a no tener que estudiar qué pasó en diferentes puntos de la historia que marcaba una inflexión, un antes y un después. La guerra de la antigua Yugoslavia, la guerra entre Hutus y Tutsis en Ruanda, la crisis en Somalia, el tema de Gaza e Israel, la crisis de la Casa Blanca en Moscú, etcétera, etcétera. Y a mí eso, fíjate, yo pude contarlo, pude escribirlo y pude narrarlo. Y eso a mí me crea como un testigo privilegiado, porque yo no tengo que estudiar la ley de la guerra de la antigua Yugoslavia. Yo la viví, y la pude contar y además me pagaron. Pues fui un testigo de privilegio y lo volvería a hacer 50.000 veces más, ¿no? Es una profesión esta del periodismo de más satisfacciones o de más sinsabores. Al final, bueno, si tuvieras que hacer un corte hoy, después de estos 40 años ejerciéndola, ¿cuál sería el saldo?
Hombre, yo creo que es una gran profesión y el saldo es mucho más positivo que negativo, ¿no? Es verdad que, bueno, te encuentras por el camino muchas vicisitudes, muchos avatares, muchas piedras que tienes que sortear, pero forma parte del encanto del periodismo. Esta es la profesión para mí y para ti. Y lo sé, y lo he visto muchas veces, ¿no? Cómo lo vives con tanta pasión. Ahora, que por el camino te encuentras muchas piedras, sí, pero te lo encuentras en cualquier profesión, ¿eh? O sea, esto no es exclusivo nuestro. ¿Te afecta lo que pasa? ¿Te involucras? ¿Qué tanto te involucras cuando estás narrando algo, cuando estás contando una historia, cuando estás reportando? Yo no creo en la objetividad del periodista. No puedo creerlo porque somos todos seres humanos, y lo he dicho siempre. No es que estés de un lado o de otro, pero cuando estás viendo muchas injusticias, al final tomas parte. Yo creo que el periodista no solamente está para contar el hecho, está para contar el hecho y para denunciar cuando las cosas se hacen mal. Es parte de, sin duda. Es que nuestra labor no solamente es contar qué ocurre en los acontecimientos consuetudinarios día a día, es cuando se hacen bien las cosas se alaban y cuando las cosas se hacen mal se critican. ¿Te afecta cuando te involucras, cuando estás viendo una injusticia, cuando estás observando una situación que te mueve por dentro? ¿Cómo lidias con todo eso? Porque pues todos los días estamos en lo mismo. Manuel, el día en que nosotros dejemos de vibrar con una noticia, con una información, y no nos llame la atención, no nos conmueva, no nos alegre, no nos entristezca, dejaremos de ser periodistas. Lo bueno que tenemos, yo después de 40 años, le doy gracias a Dios porque todos los días yo aprendo algo, me intereso por algo y descubro algo nuevo. Eso es fundamental. La capacidad de sorpresa, la capacidad de interés en el periodista es fundamental. El día que lo perdemos y el día que sea todo es igual y todo se vuelve monótono, ese día dejamos de ser periodistas. Desde hace más de un año, bueno, incluso mucho más, porque en Europa empezó para noviembre el tema de la pandemia, pues teníamos enlaces 2-3 veces a la semana, todas las semanas, y así hemos estado por largo tiempo en el transcurso de todo este periodo, ¿no?, de pandemia. Te he visto, te he observado de pronto en tus reportes, Alberto, muy afectado. Te he visto al borde de la desesperación, o te he visto enojado, o te he visto a veces triste por cosas que pasan, por decisiones que toman los gobiernos, por las actitudes de la propia sociedad. Eso se refleja y va como parte de este reporte. Eso también se transmite. Claro, es que lo que ha pasado con la pandemia es una cosa muy seria. Es que es la primera vez en la historia de la humanidad que 7.000 millones de personas hemos estado todos guardados. Cuando hablaban de... Es verdad que hubo la peste española y la peste negra en el medievo, pero pasaba en Alemania y en España y en Francia. Y aquí teníais vuestras propias enfermedades, todas muy epidémicas. Pero es la primera vez que en Oakland, vuelvo a decir, y en Nueva York y en México ha pasado lo mismo al mismo tiempo. Nunca había ocurrido algo así en la historia del planeta. Y creo que era muy importante explicar qué estaba pasando, qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer. Porque es verdad que, mira, nadie le dijo a ningún gobierno cómo había que arreglar esta pandemia, pero es verdad que hay gobiernos que son más ineptos que otros, y en el caso de España, por ejemplo, pues ha sido un gobierno de una enorme ineptitud, y debido a eso, o fruto de eso, ha muerto mucha gente. Hubieran muerto igual, ¿eh? No, yo no estoy criticando al gobierno por eso, pero creo que se podría haber gestionado un poquito mejor. Y eso te mueve y eso, hombre, claro, lo reflejas. Claro, y en España han muerto más de 150.000 personas. Fíjate, una nota de ayer que me llamó la atención, sabía que venías hoy y quería compartirla. Se han registrado ya en España 34 suicidios semanales por desalojo de vivienda. Esta tragedia que se está viviendo porque no hay trabajo, por la misma situación compleja de la pandemia, que no se termina de abrir la economía al 100%, todas las restricciones, y la gente no puede pagar la renta, y han llegado al suicidio. 34 semanales en España, me pareció un dato escandaloso, Alberto.
Claro, es que es un dato escalofriante. Es que 34 personas a la semana son 34 historias, 34 novelas, 34 casos por contar, cada uno con su propia historia, con su propia tragedia, con su propia familia, con sus propios amigos. Es verdad que la pandemia ha dejado un saldo terrible para la economía mundial. Esto que me estás contando, es más, si no te importa, sí, me lo voy a llevar porque próximamente hago una nota de esto para la tele. Es que creo que vale la pena. Es que es mucha gente. Y ante esto no podemos quedar impasibles. Del contexto que se está viviendo en España, de la desesperación que muchos puedan estar enfrentando en estos momentos. La pandemia ha dejado más de 5 millones de desempleados en España, más de 12 millones de pobres y una sociedad sumamente depauperada, como no se conocía desde la Guerra Civil Española, que dejó más de 1 millón de muertos. ¿Qué le falta por hacer a Alberto Peláez? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el corresponsal de Telereportaje en Europa. ¿Le falta todavía a Alberto Peláez algo por hacer en su carrera profesional, en su carrera como periodista? Hombre, me quedan muchas cosas por hacer, yo creo. Mira, yo creo que la vida es un cambio permanente y hay que buscar nuevos horizontes y nuevas miras, y uno no puede estar enquilosado en lo mismo siempre, ¿no? Y yo lo he hecho durante muchos años y creo que es un momento de un cambio que va a ser siempre para bien. Los cambios, a pesar de que te cuestan mucho, porque uno vive luego en la zona de confort, pero luego siempre son para bien, ¿eh? Estoy convencido de ello. Inicias una nueva etapa con tu canal de YouTube, haciendo entrevistas a artistas, políticos, personalidades en general. Iniciaste, creo, me parece, con Lucero, fue con Lucero, que es un amor de primeras, mujer, ¿no? Además se portó fenomenal. Le dije, oye, mira, Lucero, quiero hacer esto y tal. Hombre, por favor, mi Albert, para ti lo que quieras. Digo, oye, pues muchísimas gracias. Entonces hicimos una entrevista larga, la dividimos en 4 partes, pero quiero hacer eso mismo que hice con Lucero, y a la cual se lo agradezco de corazón, porque en la vida hay que ser agradecido, y eso me lo enseñó mi padre. Quiero hacerlo con más, pero no tienen que ser solamente artistas, por supuesto, pero pueden ser artistas, pueden ser periodistas, sociólogos, intelectuales, políticos. Los políticos tienen siempre cosas que decir. Que no siempre cuenten lo mismo. De verdad, creo que hay políticos que tienen una super entrevista. A mí me encanta hacer entrevistas, me lo paso muy bien, porque además descubro muchas cosas y a mí me ayudan a crecer. ¿Y lo que uno aprende? Hombre, que ya lo creo. Lo bueno que tenemos en el periodismo es que aprendemos todos los días. Es una maravilla. Y todo es cambiante, todo el tiempo. Y ahora, con redes sociales, la inmediatez también te obliga y te exige más. Claro. Tiene uno que estar más despierto, más alerta, más al tanto de lo que pasa de lo que pasa en nuestro acontecer diario, que pasa en todo el mundo. También cuando tienes a una persona enfrente a la que vas a entrevistar, ¿cómo vas captando psicológicamente al personaje para poder ir planteando las preguntas y para poder ir indagando? Porque lo que uno busca cuando hace una entrevista es que la otra persona hable, diga, comparte, dé información, ¿no? Sí, yo creo que los periodistas somos un poco psicólogos, nos convertimos en psicólogos recurrentes e inmediatos, ¿no? Porque es verdad que cada persona tiene una entrevista distinta, tiene una historia que contar y bueno, yo preparo a veces las entrevistas, pero hay veces que no. Porque el mismo personaje se va prestando. No hace falta indagar ni rascar, ¿no? En ocasiones, otras veces sí. Pero te digo, cada persona tiene una historia que contar, que tiene que hacer su propia novela, su propia obra de teatro. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es desgranarlo. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Alberto Peláez, ¿ha pensado en el retiro? No, hombre, yo creo que... Bueno, ¿vas a decir qué pregunta me haces? Uno nunca sabe, ¿no? Pero, hombre, yo además lo he hablado mucho con mi mujer y con mi familia, con mis hijos. A mí me gusta mucho lo que hago. Es verdad que uno termina por cansarse. Pero bueno, lo bueno que tiene el periodismo es que es una profesión que no es monótona, que cada día haces una cosa. Sí, pero quiero... se desgasta y mucho. Sí, mucho. Y gente como tú que levantáis a las 3, 4 de la mañana. Yo tengo una admiración a los que levantáis tan temprano para hacer el día a día, para que la gente esté informada. Te lo digo en serio, yo os admiro. Cuando te llamo a veces por la mañana por el WhatsApp, que en Madrid son las 3 de la mañana, las 11 de la mañana, y aquí
aquí son las 3 y ya me estás contestando. Y digo, este tío a qué hora se levanta. O sea que de verdad es muy admirable. Pero no, yo no creo que retirarme. Incluso si me tocara la lotería, Emmanuel, yo creo que seguiría haciendo periodismo. De una manera distinta, pero la seguiría haciendo. De plano, hasta el último día de tus días. Sí, en esto. Claro, aunque fuera escribiendo o no sé, pero a mí sí me gusta, me lo paso bien. Es muy divertido, es una gran profesión en la que uno no se aburre. Y al final lo que estamos haciendo es luchar contra el tedio de una vida que puede ser muy monocorde, y es por lo que lucho siempre. ¿No te ves haciendo otra cosa? ¿No te llama, fuera del periodismo, no te llama la atención un negocio, por decir? No, un negocio no, porque es que tampoco sabría, la verdad. Ahora, lo que sí me llamó mucho la atención de siempre es el mundo de las relaciones públicas, de los contactos, de conocer a gente, porque sé que puedo dar mucho y sé que me ayudan, que pueden darme mucho. Yo desde que nací fui un niño muy extrovertido, que le gustaba a la gente cómo contaba las cosas. Y eso se me da bien, ¿no? Y me gusta tener, es verdad que tenemos muchos amigos, muchos contactos, eso sí me gusta. No sé, me imagino llevar las relaciones institucionales de una empresa, eso sí. ¿Y lo podrías hacer perfecto? Sí, me lo pasé muy bien también. Pero estamos dentro del mundo de la comunicación. Ahora me dices, oye, ¿quieres gestionar una gasolinera? Pues es que no sé gestionar una gasolinera, ni sé hacer nuevas gasolineras, pues que yo no me dedicaba a eso, no lo estudié. Pero además que lo viste en casa desde que naciste, tu padre un gran periodista. Claro, como tú eres comunicador porque tu padre fue un gran comunicador de este estado. Y al final uno copia modelos. Y es lo que me pasó a mí también con mi padre. Don Joaquín te marcó. Hombre, como mi padre Don Joaquín no es que me marcara, es que ha sido el estandarte de mi vida. Yo no tendría ningún tipo de norte si no hubiera sido por las enseñanzas que me dio mi padre a mí y a mis hermanos. Ahora, en México tú has logrado hacer un nombre, la gente te conoce y bueno, lo decías ahora y lo sabemos, tienes muchos amigos en distintas áreas. ¿Has pensado alguna vez en venirte a vivir a México? Sí. Bueno, tú lo decías, Mónica, mi mujer, es mexicana, mis hijos son hispano-mexicanos y están enamorados de este país, se encuentran siempre muy bien. ¿Pero viven allá? Sí, viven allí. Bueno, uno vive en Inglaterra, otro vive en Berlín, pero cada vez que vienen los chicos disfrutan México, llaman México, y me di cuenta que y en esta etapa nueva yo no descarto venir a México. Hombre, siempre he pensado que creo que puedo ser más productivo desde España por toda la gente que conozco. Pero una de las posibilidades y no es remota, es una de las posibilidades que podría ser venir a México. ¿Por qué no? Oye, es mi país. Claro, las 2 de la mañana, 8 minutos. ¿A quién admira Alberto Peláez? Hombre, desde luego tú ahora mencionas a mi padre. Mi padre para mí es el referente, no es un referente, es el referente. Es un hombre al que admiro siempre con pasión. A Jacobo Zabludovsky. Jacobo me marcó las enseñanzas del periodismo y cómo ser un periodista en la extensión más amplia de la palabra. Admiro a todas aquellas personas que hacen la intrahistoria, que decía Unamuno, todas aquellas personas que se levantan temprano todos los días y que trabajan y aportan su granito de arena para acostarse por las noches y decir, bueno, he hecho un buen trabajo hoy. Y son muchos. Lo que pasa es que no los conocemos o no les damos importancia porque lo hacen todos los días y porque somos muchos. Pero todas aquellas personas que trabajan para hacer un mundo mejor son completamente admirables, sin nombres y apellidos. Claro. Te admiro a ti, que te levantas muy temprano, que trabajas como un salvaje. A veces me admiro a mí también, porque has hecho un buen trabajo. No con eso creo que soy ni más bueno, ni más guapo, ni más alto, ni más bajo. Creo que soy una persona que aporta todos los días un grano más de arena para intentar hacer este mundo un mundo mejor. Ha hablado gente, Alberto, para saludarte. David Osvaldo Susan Campos dice que te saluda, que siempre te escucha en telereportaje, que le gusta el trabajo que haces. La licenciada Nuri López, también te saluda y te da la bienvenida
a Tabasco. Alfredo Loranca me saluda y a todo el equipo, en especial Alberto Peláez. Te dice, Alberto, que es un honor que estés de visita en Tabasco. Te desea feliz estancia y te felicita por el excelente trabajo. También ha hablado Alejandro García, Aristides Barreda, Lupita Pérez Robles, que te está siguiendo en la Ciudad de México, y todos te felicitan y te saludan. La gente Muchísimas gracias luego a todos ellos. Valora el trabajo que uno hace y lo manifiesta. Todo esto te llena de energía. Hombre, claro, y además yo aquí en México me siento muy querido y la gente es sumamente amable conmigo, Emanuel, de verdad. Veo que la gente me quiere y desde luego hay una enorme reciprocidad. Yo no puedo más que estar muy agradecido, siempre lo digo. Hay que ir con el agradecimiento por delante, porque también uno es Alberto Peláez o Emanuel Sivilla también gracias a la gente, o debido a la gente, y hay que agradecerlo siempre. Yo tengo una deuda, de verdad, impagable, con todas y cada una de las personas que me llaman, que me siguen, que me piden hacer una foto. De verdad tengo una deuda impagable. Y a veces no sé cómo pagarle una foto. Digo, por supuesto, no me hago una foto con usted, me hago un carrete si es necesario, porque la gente es muy amable y yo de verdad que lo agradezco, y lo agradezco de verdad desde el corazón y desde la humildad. También escribes, tienes varios libros. Sí, tengo 6 libros, tengo una novela, la del olvido. Esta la escribí hace 10 años. Aquí la traes. Está en un obsequio. El olvido de la memoria. Sí, ya no vengo a publicitar, vengo a dártela, porque ya la novela pues tiene ya 10 años. Aquí dedicada. 11. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues me costó mucho tiempo y mucho trabajo escribirla. Porque escribir una novela no es escribir un ensayo ni escribir una nota para radio, para televisión. Es una cosa muy complicada, pero muy satisfactoria. ¿Y a qué horas lo haces, Alberto, cuando estás prácticamente todo el día en el día a día de lo que exige el periodismo hoy? Bueno, más que cuando lo hago es que ¿quién me lo manda a hacer? En este caso, yo llevaba 2 años y dije un día, ya no escribo más. Digo, no me sale. Y entonces Mónica me dijo, o lo terminas o lo terminas. Y claro, lo terminé. No queda más remedio. Sí, porque a veces, o muy frecuente diría yo, con lo que nos enfrentamos, quienes nos dedicamos a esto, es al tiempo. Nuestro principal enemigo, el tiempo. No nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer. Es muy exigente esta profesión y a veces diría yo, despiadada. Sí, yo he perdido parte de la crianza de mis hijos, especialmente de Joaquín cuando era muy pequeño, porque me tuve que ir a Afganistán, estuve 9 meses, y Joaquín le dejé con 1 mes, y cuando yo le vi era un neonato y era un choto, era un ternero de 7 kilos, ¿no? Y sí me arrepiento de eso, sí me arrepiento. Pero fíjate que la pandemia, especialmente los últimos meses, me han enseñado a cuidar más eso. El otro día estaba caminando por Madrid a la 1 de la tarde con un amigo y le decía, oye Jaime, yo hacía 37 años que no caminaba por Madrid, no veía edificios tan bonitos, porque vas siempre tan a la carrera que no te das cuenta. Es que corremos todo el día. Sí, y sin embargo he entendido que a mis 57 años, Emanuel, uno tiene que ver las cosas con más calma y entender que los años que nos queden, pues hay que vivirlos, hay que saborearlos, porque a veces no los hemos saboreado, nos hemos comido la vida. A tus hijos, ¿cómo los ves? Viven en Europa, pero no en Madrid, donde tú radicas. ¿Cuándo se ven? ¿En qué momento le dedicas a la familia? Lo bueno que ha tenido la pandemia es que hemos podido vernos mucho, ¿no? Porque Constanza estaba en Berlín, se vino a España, Joaquín estaba en Inglaterra, se vino a España, y hemos podido disfrutarnos durante algo más de 1 año. Y es la única bendición de la pandemia. Esto es la pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha pasado, ha tenido esta parte positiva de que la familia se reencuentra. Se ha podido reencontrar tu familia, porque bueno, cada quien en sus cosas, ya son adultos tus hijos, están en sus proyectos y en sus vidas, y no están en la misma ciudad donde tú vives, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Sí, fue un reencuentro muy feliz. Mira, yo insisto, cuando uno tiene 57 años, uno se plantea muchas cosas. Y como no sé los años que voy a vivir,
espero que sean muchos, espero que Dios me dé muchos años, pero vamos a ver. Sí quiero agotar los premios del final de la vida, creo que es importante agotarlos y agotarlos bien. Y para mí es fundamental ahora y así el estar más con la familia, saborearlos más. Es que yo no los pude saborear, y es más diamónica. Entonces creo que es un momento en el que uno tiene que ver la vida con un prisma distinto, desde la serenidad, desde la tranquilidad, desde la paz. Porque tampoco tuve mucha paz durante muchos años y creo que es un momento en el que ya es una reflexión que me he hecho mucho tiempo. Es que los acontecimientos te rebasan, era una cosa y otra y ya estabas en una guerra o ya estabas dando una cobertura a algo y pues no estabas en casa, estabas fuera o estabas aquí en México. Sí, yo contaba el otro día, alguien me preguntaba por uno que es temas de la guerra y yo decía, cuando salía de Sarajevo, yo ya estaba con mi cámara, con Juanito Cobo, ya estábamos en el avión pergeñando cuál iba a ser la próxima guerra. O sea, no, es que yo llegaba a Madrid, estaba una semana, convencía a Jacobo y me marchaba a Somalia o me marchaba a Afganistán. Y fue una época preciosa, a la que yo no renunciaría en la vida y que agradezco haber podido haber hecho eso. Sin embargo, creo que hoy las cosas se hacen con una calma distinta. Yo creo que si a mí mañana me dicen te vas a una guerra, estaría encantado, pero ya con un prisma distinto. Ya no es lo mismo. Alberto Peláez le gusta cocinar, haces una paella maravillosa que luego nos presumes los fines de semana. Sí, también lo aprendí en la pandemia, fíjate que, y yo no soy buen cocinero, pero me enseñó mi hermano, y que sí es un gran cocinero, Jesús, y bueno, pues no me salen nada mal, están muy ricas, no sí, por nada, no pero están bastante. Cuando vengas sabadito vas a venir a casa a comer una paella, ya verás. Oye, Alberto, pues yo encantado de tenerte en cabina, igualmente, platicar contigo, siempre se aprende, tienes muchas anécdotas, pero además de todas tus vivencias, nos compartes pues toda esa vibra positiva, eres una persona con mucho ánimo, que siempre le entra a los temas, que nunca se raja, que siempre está al pie del cañón, como decimos aquí en México, un gran profesional de la comunicación. Yo te felicito y me siento muy contento de que formes parte del equipo. Igualmente, yo desde el principio me sentí en casa, de verdad. Me siento muy orgulloso de todos mis compañeros, por supuesto de ti, porque además siempre me habéis cobijado, me habéis arrogado como un compañero más y eso para mí es muy importante. Y luego lo demás es lo de menos. Lo importante es estar a gusto, sentirse a gusto, estar bien, que te quieran. A veces, fíjate que yo, Manuel, a veces no todo es el dinero, de verdad. Y lo he pensado siempre. Claro, el dinero ayuda, tienes que pagar al del gas y al del butano y al de la electricidad todos los meses. Pero no solamente es eso, Yo creo que a veces las píldoras de amor ayudan y superan y suplen a veces el dinero también. Alberto Peláez, siempre serás bienvenido en Telereportaje, lo sabes, esta es tu casa. Muchas gracias, muy buenos días, gracias Emmanuel por todo. Gracias, es el corresponsal de Telereportaje en Europa, Alberto Peláez. Vamos a la pausa, regresamos con más.